9 menos cuarto de la mañana pasaditas aquí en la República Argentina. Bueno, vamos a hablar de algunas de las medidas. Algunas ya las hemos contado, las medidas del gobierno anunciadas durante este fin de semana. Y hay otras más que ahora vamos a ir contando y ampliando un poquito, ¿no, Sofía? Sí, tenemos que hablar de la doble indemnización, algo que va a aplicarse por 180 días, salió por decreto y es por exactamente de qué se trata en las placas para que podamos entender cuáles fueron las causas por las que se hicieron, en qué consiste, porque no es que es para todos. Aquí está. Doble indemnización por la emergencia pública en materia ocupacional es por 180 días, se hizo por decreto de necesidad de urgencia, es para los despidos sin justa causa y no será aplicable a contrataciones celebradas con posterioridad a la entrada en vigencia de la norma. Quiere decir que todas las contrataciones nuevas no estarán aplicadas, no les podrá dar la doble indemnización en caso de echarlos. Y aquí el decreto dice que es por la gravedad de la crisis laboral, ya que la tasa de desempleo creció al 10,6% en el segundo trimestre de este año y fue una medida sorpresiva porque en campaña Fernández dijo no creo que sirva. Bueno, Cristina Fernández también en su momento había dicho lo mismo, pero en la situación actual parece que cambiaron de opinión. Bueno, la CGT también en contra, como te decía, las pymes por supuesto, bueno, todo el sector empresarial, pero también raro, ¿no? El sindicalismo también en contra, así que no vi ninguna voz a favor, la verdad, entre todo lo que busqué. Y veremos qué resulta de esto, porque no fue para Algunos nada dicen, bien algunos lo que dicen es, a ver, nadie va a tomar empleados ahora con esto de la doble indemnización. Ahora, lo que han aclarado es que aquellos que, corregime si no es así, aquellos que se tomen empleados ahora, no rige esto de la doble indemnización. Es decir, no debería ocurrir eso, ¿no? De que no tomen. Claro, por eso. No sé por qué se agarran de ese punto cuando fue aclarado en el decreto de que no tiene por qué afectar a las nuevas contrataciones. Salvo que tengan planeado echar gente y tengan que hacerlo sí o sí, tengan que pagar la doble indemnización y por ese motivo no tomen nuevos. No sé, la verdad que no se entiende demasiado, ¿no? Sí, lo que pasa es que ya están muy complicadas las empresas como para encima tener que hacer frente a una doble indemnización. Sí. Es como que, por otro lado, se supone que ya todos los despidos se realizaron, había una disminución en lo que es, bueno, ya se había echado tanta gente, ya no quedaba ya gente para trabajar, básicamente en algunas empresas. Así que veremos qué es lo que sigue surgiendo a raíz de esto en los próximos días. Y vamos a analizar, entre otras cuestiones, este punto, ¿no? Fundamentalmente. Bueno, y estamos en nuestro móvil, que está con Ariel Korenberg, está Willy Quiroz. Hola Willy, buen día. Buen día, Javier. Así es, como ustedes decían, la doble indemnización rige desde el viernes 13 de diciembre por un decreto de necesidad y urgencia y hay otras medidas económicas que se van a implementar o por lo menos se intentarán implementar como el dólar tarjeta, un recargo de un 30% para quienes hagan compras en el exterior. Esto va a formar parte de un paquete de medidas que se va a tratar en una sesión extraordinaria. A partir de hoy ingresará por Cámara de Diputados y se va a tratar de aprobar antes de fines de diciembre. Para hablar de este y otros temas, estamos justamente con Ariel Korenberg. Bueno, ¿cómo crees que pueden impactar todas estas medidas? ¿Cómo estás? Bueno, son medidas que muy esperadas por los sectores afectados, de tal manera que, por ejemplo, en el caso de la doble indemnización, se generaron, de las PASO de esta parte, un incremento en los despidos. O sea, estamos ante una situación paradojal. Sabiendo el sector empresario que venía esto, y ante la recesión y la profundización de la crisis y la necesidad de despedir para ahorrar costos y tratar de que no quiebren las empresas, muchas empresas, sobre todo las grandes empresas que tienen espaldas, han echado empleados sabiendo de que iba a salir el decreto. Entonces el decreto tiene también esta doble vara de decir, bueno, por un lado, suspendemos los despidos, pero ya hubo despidos. Por otro lado, hubo despidos en los sectores de medianas y grandes empresas, pero no precisamente las pymes, que no pueden despedir tan fácilmente, porque si despiden con una indemnización, quiebran. Entonces, no le das posibilidad de tener más espalda a las pymes con este decreto. Al contrario, es una mochila cada vez más grande
de costos laborales en una situación en donde no crece la demanda y no hay expectativas positivas hacia futuro. Y además afecta a otro sector, a un sector corporativo importante, así como las retenciones afectan al sector agropecuario. Lo que a mí me llama la atención es que al haber hecho el aumento de retenciones y también la doble indemnización, se afecta al sector agropecuario y al sector industrial, que ahora la OIA se está quejando habiendo apoyado a este gobierno. Javier, Sofía, ¿los escucha Ariel? ¿Qué tal, Coremer? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bien, ¿qué Muy tal? Bien. A ver, Ariel, yo quería preguntarle respecto de esto, de estas medidas, ¿no es cierto? El conjunto de medidas. Sí. ¿Sorprendieron, no sorprendieron con estas medidas? Porque a algunos lo sorprendió que a 3 días nada más de haber asumido, pero digamos, hay que arrancar rápido, eso también está bueno, ¿no? Sí, o sea, a ver, eran medidas muy esperadas, Sí. medidas que son negativas para el sector productivo. Y cuando digo sector productivo es que si afecta la rentabilidad de las empresas, como es los aumentos de impuestos, lo que produce inmediatamente en una situación de recesión son medidas procíclicas. O sea, estás en recesión, aumentás impuestos, lo que vas a lograr es más recesión. Sí. Por eso no se comprende el conjunto de las medidas tomadas. Digamos, y más que las las medidas, digamos, igual quisiera agregar al dólar tarjeta, que va a afectar también al consumo de la clase media, la compra de medicamentos en el exterior, ojo con eso, hay que ver qué va a pasar con este dólar tarjeta, y manda una señal muy peligrosa de que el tipo de cambio en realidad debería ser mucho más alto que vigente en el tipo de cambio oficial. O sea, vos con el dólar tarjeta estás en un dólar de 82 pesos más o menos, ¿sí? Sí. Por encima del contado con liqui, por encima del blue y por encima del oficial. Entonces acá el peligro es que estás dando una señal de que no solo no hay dólares, sino de que el dólar debería ser mucho más alto que el vigente actualmente. Entonces puede ser tomado como una señal de que en el futuro va a haber una devaluación y todos los dólares multicolores que tenemos en este momento se van a acomodar al más alto, como siempre pasó en Argentina. La otra medida que quisiera agregar, además del aumento de retenciones, es que se suspendería el pacto fiscal con las provincias de tal manera que se suspende, ¿sí? Se ha convocado a los gobernadores, pero en realidad es un pedido implícito de los gobernadores, se suspendería el cronograma de baja de ingresos brutos que había sido implementada por el Congreso y el gobierno anterior. ¿Sí? Sí. Más allá de los detalles del por qué en ese momento, esto también es un aumento de impuestos que va a afectar a todas aquellas empresas instaladas en las provincias argentinas que producen, porque es un aumento de ingresos brutos. Ingresos brutos, quiero aclarar a la gente, es un impuesto a las ventas, como son las retenciones. No toma en cuenta los costos de las empresas y tiene un efecto en cadena fatal. O sea, si agarrás en conjunto las 4 medidas tomadas, retenciones, dólar turista, impuesto al dólar turista mal llamado, impuesto al consumo en el exterior, retenciones y suspensión de despido por 6 meses, todas las medidas profundizan la recesión. La verdad, no tengo ningún punto positivo que mencionar, pero si me permitís, acá me llama la atención una cuestión. El presidente Alberto Fernández dijo en la conferencia de prensa de Puerto Madero y en la campaña, etcétera, etcétera, que iba a convocar a los sectores para el diálogo a ver en qué iban a contribuir a la crisis. Por supuesto, si un sector sufre un aumento de impuestos, ya está contribuyendo. Ahora, el Acuerdo Económico Social y el Consejo Económico Social no se formó. O sea, es un impuestazo por decreto sin convocar a los sectores. Entonces la pregunta que me hago es, cuando convoquen al Acuerdo Económico y Social, ya con los despidos realizados y los aumentos de impuestos que afectan a más de la mitad del PBI, la industria y el sector agropecuario
y con ello al transporte de carga y al comercio. O sea, prácticamente al 70%. Y si agregás hoteles y restaurantes por el tema del turismo también, ¿sí? Porque quiero recordar que la Ciudad de Buenos Aires acaba de imponer un impuesto al turismo del exterior que va a la Argentina, en lugar de incentivarlo. Entonces, va a convocar a los sectores y les va a decir, bueno, ¿ustedes qué ponen? Es un poco extraño porque ya le está cobrando impuestos, ¿no? Sí. Lo que dijo hay el una presidente, dinámica ahí media peligrosa. Sí, lo que dijo el presidente es, y lo dijo también Santiago Cafiero, dice que, entre otras cosas, digamos, a ver, todos tienen que poner un poco y ser solidarios, ¿no es cierto? Es decir, no es una actitud en contra de, sino que, bueno, lo que se busca es recaudar, es la necesidad de recaudar un poco más, el tema del dólar turista también, las retenciones, por supuesto, al campo de esa misma manera, 1.800 millones de dólares espera recaudar el gobierno con esas retenciones y demás. Es decir, en algún lugar se tiene que arrancar. Yo no sé si esto está bueno o no. Korenberg, usted dice que no está de acuerdo y que esto va a traer más recesión. Y además ahora, en la jornada de hoy, el gobierno envía la ley de emergencia económica, social y la de sanitaria. En esto de la emergencia económica, ¿en qué va a cambiar para la Argentina? Bueno, mirá, desde la crisis hiperinflacionaria del final de mandato de Alfonsín y la asunción del gobierno de Menem hasta el presente, ¿sí? Estamos en emergencia económica. Hoy estamos en emergencia económica. Se ha formalizado por ley la suma del poder público, perdón la referencia histórica, como en la época de Rosas, ¿sí? O sea, se concentra el poder, y esto es independientemente de este gobierno, este análisis que voy a hacer, en el líder, en este caso en el presidente. Como es peronista, lo voy a decir, en el líder del movimiento nacional. Ahora, si el poder se concentra en solo una cabeza, no hay consulta en el Congreso, ¿sí? Se generan organismos paralelos a los que fija la Constitución, como el Acuerdo Económico y Social, que no tiene ningún sentido, porque para eso está el Congreso, que es lo que elegimos como representantes de nuestros intereses. Entonces, acá hay una crisis de representación política. Y como hay una crisis de representación política, el poder está, y esto no es nuevo en Argentina, absolutamente concentrado en el presidente. Y como no hay burocracia estatal independiente, técnica y meritocrática, independiente de los partidos políticos, en todos los organismos del Estado, no hay nadie que lo pare. Y tiene aumenta la probabilidad de cometer grandes errores de política económica. Y con esto también estoy criticando al gobierno anterior, ¿sí? Entonces, yendo al tema de la economía, yo no entiendo, y me hago la pregunta para todos los televidentes, se ha nombrado un ministro de Economía, Guzmán, no ha dado conferencia de prensa anunciando las medidas. ¿Quién es el ministro de Economía verdadero de este gobierno? ¿Es un economista o es el presidente? ¿El presidente tiene los suficientes conocimientos económicos para tomar este tipo de medidas? Absolutamente descoordinadas entre sí, pero sobre todo que convergen a profundizar la recesión de los sectores productivos, Ariel. La industria y el agro. Esa es la pregunta. Ariel, buenos días. Sofía Bustamante lo saluda. Sí. A eso me quería referir. Usted hablaba de que todas estas medidas lo que van a producir es más recesión. ¿Cree que estamos ante la posibilidad de que lleguen las otras medidas, la contrapartida, como para equilibrar un poco? Es decir, se habla de que pueden bajar la tasa de referencia, que pueden también, bueno, esto ya se sabe, que van a darle dinero a los jubilados, se van a incrementar por medio de las tarjetas de alimentos, allí van a recibir dinero como para generar más consumo. ¿Cree que estamos ante la posibilidad de que lleguen nuevas medidas y que equilibren un poco esto? Sí, pero estas nuevas medidas que yo puedo llegar a acordar, porque es verdad que estamos en una crisis y hay que compensar la pérdida de poder adquisitivo del salario y jubilaciones, que debo recordar a la gente, se está produciendo desde el año 2012
en que la soja, principal producto de exportación de Argentina, está cayendo continuamente. Estamos ante esa situación. Entonces, incentivar el consumo en este momento puede producir un efecto transitorio y no permanente en reactivar la economía. Para que sea permanente hay que dar señales muy concretas al sector productivo para que pueda incorporar empleo. Aquellas señales que se necesitan son un programa creíble de financiamiento, un programa fiscal, un ministro de Economía con poder de decisión que anuncie las medidas, un plan de estabilización y crecimiento en donde sea creíble que va a bajar la inflación rápidamente. ¿Por qué? Porque vos mencionaste la tasa de referencia, calculo que hablaba de la tasa de interés del Banco Central. Sí. ¿Sí? Entonces, si vos bajás la tasa de interés sin bajar la inflación, lo que vas a producir directamente es un salto en el tipo de cambio y en correlación una aceleración inflacionaria, con un peligro de bisagra hacia una hiper. En este momento en donde la política económica y el gobierno tiene que construir credibilidad y reputación, y no lo está construyendo de esta manera. Esa es la pregunta que me hago yo. Entonces, vos incentivás el consumo, ponés dinero a la gente compensa, consume más, eso se va a precios. Si vos no das señales concretas de que aumente la oferta productiva, se tome préstamos para el sector productivo en el sistema bancario formal, esto no cierra, se va a ir a precios y al tipo de cambio y por lo tanto una aceleración de la inflación. El peligro que corremos es el triple 100, 100 de tasa de interés, 100 de inflación, ¿sí? Y 100 de tipo de cambio. Ojo con eso, no hay que jugar con las expectativas de la gente aprende rápidamente a manejarse en un contexto inflacionario y puede llegar a pasar, podría llegar a pasar, y por eso hay que poner la advertencia de que hasta para ir al supermercado va a ir a comprar dólares para las transacciones normales, que eso es lo que sucedió cuando la Argentina pasó de la crisis del plan austral a la hiperinflación en 1 año y medio. Entonces, todas estas medidas de que hay que poner voluntariamente y solidariamente, a mí me hacen acordar a aquel ministro de Alfonsín, Juan Carlos Pugliese, que dijo, les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo. Concretamente, ¿cuáles son los incentivos económicos para que la clase media, los pobres y los empresarios se queden en pesos? Concretamente, por ahora no hay ancla, no hay ningún incentivo. Bien. Ariel, ¿cómo se llama el gatito que está atrás tuyo? ¿Te apareció en cámara? Te apareció en cámara, ahí está. ¿Cómo se llama? Está. Asustada. ¿Asustada? Laila. ¿Cómo se llama? Laila. Laila. Ah, mira. Sí. Muy bien. Bueno, ahí se fue. Quiso aparecer un ratito en cámara. No sé si estará por comer o le estará reclamando algo. Puede ser, también. Pero Puede ser. Estaba haciendo un piquete. Está haciendo un piquete. Bueno, Ariel, gracias por este contacto y gracias por atendernos en esta mañana, Y buen cierre, además. Por favor. Un gustazo. Hasta luego. Willy, gracias, Hasta Willy luego. también, gracias. Bueno, viste que a veces los animalitos le dicen, vamos, dale, que tenemos que ir a mover. Que se vaya Willy, dale. Aunque se vaya Willy. Claro. Sí, oye Willy, ojo, ojo con eso también, ¿no es cierto? Bueno, ¿nos vamos a la pausa? La última, justamente aquí de este